Bien, bienvenidos entonces a la sesión 16. Vamos a hacer entonces ejercicios de series alternadas y series de potencias, en concreto desarrollo de Taylor y pues Maclaurin también. Y vamos a hacer algunas aproximaciones de integrales con eso. Entonces, bueno, vamos a tener esta serie y vamos a comprobar que converge. Entonces, lo primero que usted tiene que ver es que coseno de nπ puede valer dos cosas. ¿Ok? Puede valer menos 1 si n es impar y puede valer 1 si n es par. Entonces, en realidad, muchachos, podríamos reescribir esto como menos 1 a la n. Si n es impar, da negativo. Si n es par, da positivo. Entonces, esta serie, ¿sí? Esa es otra forma de reescribir una serie alternada, ¿okay? Que se trabaja con reescribiendo con cosenos. Entonces, de hecho, es muy útil para la parte de complejos cuando usted quiere trabajar con la identidad de Euler. Pero escribir el menos 1 como términos de cosenos o senos. Entonces, esto yo lo puedo ver como menos 1 a la n por el logaritmo natural de n más 1 menos el logaritmo natural de n. Entonces, esta serie es una serie alternada porque hay un menos 1 implícito. Entonces, ¿cómo usted sabe si la serie converge o diverge? Por el criterio de serie alternada. Primero vamos a ver, muchachos, que la sucesión indexada sin el menos 1 a la n sería logaritmo natural de n más 1 menos el logaritmo natural de n, que es telescópica. Disculpen. Entonces vamos a considerar una función en variable continua que tenga exactamente la misma estructura que tiene la sucesión a n. Y entonces vamos a observar que esta sucesión sea decreciente. Eso lo podemos ver con el criterio de la primera derivada. Este sería 1 sobre x más 1 y este es 1 sobre x. Y bueno, aquí el denominador es más pequeño que este. Entonces, a la hora de darle la vuelta, esta expresión va a ser más grande que esta. Entonces, siempre va a ser negativo, ¿verdad? Porque estamos trabajando en el intervalo de R positivo. Entonces, eso es menor que 0. Por lo tanto, f de x es decreciente. Por lo tanto, la sucesión es decreciente. Ahora, ¿qué pasa con el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito? Bueno, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión no es otra cosa por propiedades del logaritmo, que el límite es el logaritmo de n más 1 sobre n. ¿Verdad? Y entonces arriba da infinito y abajo infinito, pero es el mismo infinito, ¿verdad? Porque el coeficiente es 1 y la potencia es 1, entonces esto me queda logaritmo de 1, que es 0. Entonces, si usted tiene esas dos condiciones, que la sucesión indexada sin el menos 1 de la serie es decreciente y el límite de esa sucesión da 0, no otro valor, da 0, decrece y da 0, por conclusión, entonces, por criterio, si quieren lo pongo, como la sucesión es decreciente y el límite, o de hecho lo puedo poner así, a sub n cuando n tiende a infinito da 0, entonces por criterio de serie alternada, abreviado sería CSA, la serie converge. ¿Ok?
Entonces, cuando ustedes tengan una sucesión, una serie alternada, para determinar convergencia, basta con que la sucesión indexada sigue al -1, sea decreciente y su límite de 0. ¿Bien? ¿Dudas? Chicos, otro momento, disculpen. Ok. Bueno, vamos a hacer ejercicio número 2. Entonces, con eso ustedes utilizan para determinar convergencia o divergencia. Vamos a ver entonces convergencia absoluta o condicional. Entonces, determine si la serie que empieza en 2 de -1 a la n más 1 multiplicado por n más 1 sobre n al cuadrado menos 2 es absolutamente convergente o si es condicionalmente convergente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Para determinar, si recuerdan, para determinar convergencia absoluta, tomas la serie en valor absoluto de la sucesión con el -1. Entonces, bueno, vamos a ver si es absolutamente convergente. Y entonces, la serie que empieza en 2 y le tomo el valor absoluto, el menos desaparece. Lo que me ayuda con esto es que -1 a la n desaparece porque da menos positivo. Entonces es lo mismo como que si yo me quedara solo con la parte sin el -1 a la n. Y entonces, ¿esta serie qué es? Bueno, vamos a usar, por ejemplo, el criterio de comparación de límite. Porque cuando n es grande, entonces n más 1 sobre n cuadrado menos 2 es aproximadamente n sobre n cuadrado. ¿Verdad? Tomo nada más los coeficientes de mayor grado y sí, o sea, los términos de mayor grado y esto es 1 sobre n. Entonces se usará para comparar. Y entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de n más 1 sobre n cuadrado menos 2, dividido sobre 1 sobre n, bueno, eso yo lo puedo ver como el límite de n cuadrado más n sobre n cuadrado menos 2. Y ese límite da 1. O sea, significa que esta y esta tienen el mismo comportamiento. Pero la serie 1 sobre n diverge. ¿Por qué diverge? Porque es una serie armónica. Entonces, por el criterio de comparación de límite, la serie n más 1 sobre n al cuadrado menos 2 también diverge. Entonces, muchachos, no es absolutamente convergente. No es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque para que sea absolutamente convergente es primero, bueno, que ella converja y que además su valor absoluto converja. Veamos a ver si es condicionalmente convergente.
Entonces, veamos si es condicionalmente convergente. Entonces, bueno, la sucesión indexada sería n más 1 sobre n al cuadrado menos 2. Entonces, si yo considero f de x de esta manera, su derivada, pues sería la primera derivada 1 por la segunda sin derivar, menos la segunda sin derivar, perdón, la primera sin derivar por la segunda derivada, que eso sería 2x. Y abajo me queda x al cuadrado menos 2. Arriba me va a quedar los... Armando, Sí. ese x a la 2 menos 2 no iría al cuadrado. Ay, gracias. Sí, muchas gracias. X al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado. Luego aquí me queda menos 2x. Y luego me queda menos 2. Entonces, note que en esta cuadrática, el discriminante sería igual a menos 2 al cuadrado, menos 4 por A por C, que eso sería igual a 4 menos 8, o sea, menos 4, lo cual es menor que 0. Por lo tanto, como el coeficiente o sea, A es negativo, entonces menos x al cuadrado menos 2x menos 2 siempre será negativo, no importa la x que usted tome. Por lo tanto, f' será negativa, porque entonces yo tengo negativo entre positivo. Por lo tanto, si la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Por lo tanto, a sub n es decreciente. Ahora veamos si este límite da 0. El límite, cuando n tiende a infinito, de a n, no es otra cosa más que el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n al cuadrado menos 2. El infinito de abajo es más grande que el infinito de arriba, entonces da 0. Pero el que no me cree lo puede hacer por L'Hopital y le va a dar. ¿Ok? Entonces, muchachos, por criterio de serie alternada, la serie menos 1 a la n por n más 1 sobre n al cuadrado menos 2 converge. Entonces, como ella converge, por lo tanto, es absolutamente convergente. Condicionalmente convergente. ¿Dudas? Armando, ¿podría repetir desde comenzó a escribir el límite? Sí, sí, claro. Ok, tenemos que la función es decreciente, eso te queda claro, ¿no? Entonces, de aquí se va a concluir también que la sucesión sea decreciente. Ahora, hay que verificar que el límite de esta sucesión sea 0. Estamos de acuerdo que a sub n es n más 1 sobre n al cuadrado menos 2. Lo que no te queda claro es por qué da 0, ¿o sí? Es que me parece que ahora dio 1 o fue otra cosa. Este límite fue el que dio 1. Este. Ok. Está Sí. bien. De hecho, si lo ves en la primera, este límite, ¿dónde está? Este sí dio 0. Ok. Sí, entonces vuelvo a repasar. Em,
la serie alternada converge si la sucesión indexada sin el -1 es decreciente y su límite da 0. Entonces eso se llama el criterio de serie alternada. ¿Ok? Ah, miren, José se conectó. Hola, José. Hola, Armando. Ok. Vamos a seguir. Bueno, disculpen, muchachos, ¿más dudas? ¿No? ¿Son con respecto a esto? Ay, yo tengo más espacio aquí. Vamos a borrar. Pero ya, ¿qué lo hice? Ya. Ok. Vamos a ver entonces. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí. Determine si la serie, cuando empieza en 1 de -1 a la n, por n a la 10 sobre n factorial, es absolutamente convergente o condicionalmente convergente. ¿Ok? Entonces, muchachos, otra vez, primero veamos si podría ser absolutamente convergente. Y esto es importante, muchachos. Es absolutamente convergente si el valor absoluto converge. Si no, no. Y, importante, si es absolutamente convergente, también ella misma, sin el valor absoluto, también converge. Y eso es porque acuérdense que hay un teorema que dice que si la sucesión en valor absoluto converge, ella misma también converge. ¿Ah? Acuérdense de eso. Entonces, por eso no es necesario verificar sin el valor absoluto. Entonces, bueno, veamos que con valor absoluto sería, bueno, sin poner el -1, o sea, sería n a la 10, perdón, sobre n factorial. Y entonces, muchachos, bueno, como hay factorial, ¿qué criterio es el más conveniente para utilizar para determinar si converge? El criterio de la razón. Correcto, entonces por criterio de la razón. Entonces me queda n más 1 a la 10 sobre n factorial, ¿qué se hizo? Por n factorial sobre n a la 10. Ups, Armando. ups. Ajá. Gracias. Vio el futuro. Ok. Bueno, me va a quedar n más 1 sobre n a la 10. Y luego me queda multiplicado n más 1 abajo, ¿no? Y muchachos, bueno, esto no es otra cosa más que 1 más 1 sobre n a la 10 por 1 sobre n más 1. Entonces, cuando el límite, cuando esto tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, esto me queda 1 a la 10, que eso es 1. No es 1 a la infinita, cuidado. Y esto me queda 1 sobre infinito, o sea, 0. Entonces, esto da 0, que es menor que 1. Acuérdense que el criterio de la razón determina si converge si es menor que 1 y diverge si es mayor que 1. Entonces, por lo tanto, la serie n a la 10 sobre n factorial converge. Por lo tanto, la serie alternada es absolutamente convergente. O sea, no solo ella converge, sino que también con valor absoluto. ¿Ok? Repito, lo poderoso de concluir
convergencia absoluta es que no es necesario verificar condicionalmente convergente. Con el valor absoluto, si garantizas que converge, ella sin valor absoluto también converge. ¿Ok? Dudas. Ay, vean, Catalina también se conectó. Fíjense para tomarles una foto. Es que no tienen idea a mí cómo me cuesta luego estar pasando lista para la asistencia. ¿Dudas entonces? No. Ok. No, casi no tengo espacio, entonces lo voy a tener en la siguiente. Vamos a empezar entonces con series de potencias, ¿verdad? Que es tan bonito, tan interesante. Antes, es el preámbulo para desarrollo de Taylor. Entonces, determinar el intervalo y el radio de convergencia de la serie de potencias la suma que empieza en 0 de menos 7 por 3 menos 2x a la k. Es serie de potencias, muchachos, porque hay una variable indexada en la sucesión que tiene la serie. Entonces, lo interesante, muchachos, es que uno se pregunta, ¿para qué valores de x esa serie converge? Entonces, lo interesante es que si yo logro determinar un intervalo de convergencia en donde esa serie converge, entonces usted como profesor, usted podría decir, entonces yo puedo tomar x el valor que me dé la gana y ya tengo una nueva serie. ¿Sí? Entonces piénsenlo de esa manera, es como una forma bonita de crear infinitas series. ¿Okay? Y estás garantizando convergencia. Entonces, esa es una serie geométrica. Porque la razón sería esto de acá porque está elevado a la K. Entonces, recordemos, muchachos, que una serie geométrica converge si su razón es menor que 1. Entonces, usted viene y dice, bueno, yo necesito entonces que la razón, que es menos 7 por 3 menos 2x en valor absoluto, sea menor que 1. Bueno, pero el valor absoluto de esa expresión es 7 por el valor absoluto de 3 menos 2x, menor que 1. Y eso no es otra cosa más que el valor absoluto de 3 menos 2x que sea menor a 1/7. Y eso no es otra cosa por propiedades del valor absoluto que esté acotado entre menos 1/7 y 1/7. Y entonces de aquí despejamos la x, ¿verdad? Una inecuación de valor absoluto sencillita. Bueno, pues pasamos a restar el menos 3. Aquí me va a quedar menos 22/7. Y aquí me va a quedar menos 20/7. Y si dividimos entre 2, le daríamos vuelta a las boquitas. Me va a quedar aquí 11/7. Y aquí 10/7. Entonces, muchachos, por lo tanto, el intervalo de convergencia será de 10/7 a 11/7. Y entonces, muchachos, el radio de convergencia, es decir, el x que tendría que estar ubicado aquí, de manera que
aquí esté, este sería el radio de convergencia en el eje de los reales, aquí estaría 10 séptimos y aquí 11 séptimos, pues sería pues el punto medio, ¿no? Que el punto medio sería pues 10 más 7. Espérense, ¿qué estoy haciendo? El radio de convergencia sería hacer la diferencia entre los dos extremos y luego dividirlo entre 2. Que eso sería 1 sobre séptimo entre 2, o sea, 1 sobre 14. O sea, eso es R, el radio de convergencia. ¿Dudas? Sí, porque no es el punto medio, sino sería pues el punto medio quedaría aquí y luego la distancia de este término a este otro. ¿Verdad? Que es lo mismo que determinar pues la diferencia entre estos dos y luego sacarle la mitad. Esa sería la distancia, el radio. ¿Okay? ¿Dudas? ¿No? Bien. Determine el intervalo y el radio de convergencia de la serie de potencias de la serie que empieza en 0 de 1 menos 2 a la n por x a la n. Nuevamente, es una serie de potencias porque tengo una x indexada y tengo una potencia en términos, o sea, eso sería una suma infinita de polinomios. Entonces, ya esta no es geométrica, entonces no puedo aplicar este trucazo. Entonces, lo que podemos hacer es determinar su radio de convergencia y determinar los extremos. Para eso, acuérdense que para determinar pues, el radio de convergencia, primero hacemos el cálculo de este límite, que le vamos a llamar L, de la sucesión n más 1 sobre a sub n en valor absoluto. Que eso sería entonces el límite. Y acuérdense, el a sub n es la sucesión que está indexada, que acompaña a la potencia, al polinomio. Entonces, es esta de acá. Entonces, si hacemos límite cuando n tiende a infinito de esa expresión, sería el valor absoluto de 1 menos 2 disculpen, esto fue un dedazo mío, sobre 1 menos 2 a la n. Vamos a sacar entonces un menos 2 a la n factor común en ambos lados, o sea, me voy a sacar menos 2 a la n más 1 y abajo un menos 2 a la n. Ese es el truco cuando hay este tipo de sucesiones. No sé si se acuerdan que eso es lo que hacíamos cuando habían de tipo de potencias. Entonces esta de acá me queda 1 sobre menos 2 a la n más 1. Y aquí me queda 1. Sin valor absoluto. No sé para qué se lo pongo. Y este de acá sería menos 1. O bueno, 1 sobre menos 2 a la n, perdón, menos 1. Y entonces,
Esto de acá sería el límite. Cuando n tiende a infinito, esto da menos 2, que sale del valor absoluto como 2. Y luego entonces me queda menos 1 sobre 2 a la n más 1, menos 1, dividido entre menos 1 sobre 2 a la n menos 1. Y entonces, este límite de acá, como la potencia, vamos a ver, muchachos. No me queda claro por qué tendría que ser 0. Porque la base es negativa. Bueno, muy sencillo. A ver, veamos. Cuando n es positivo, me queda un medio menos 1, menos un medio. Y abajo me va a quedar, dije, un medio menos 1, entonces aquí quedaría menos 1, menos 1, menos un medio menos 1, menos 3 medios. Ese es caso n impar. Y n par sería menos 1, menos 3 medios, dividido entre un medio menos 1, menos un medio. O sea, uno es el recíproco de otro. No, pero yo no puedo concluir que son iguales. ¿Entienden el dilema? ¿Entienden por qué estoy pegado? Porque es menos 1, no es 1 positivo, porque si fuera 1 positivo, me queda menos 1 y eso está bien. ¿Cuál es el problema? No, pero yo estoy muy equivocado, porque es un 2 lo que está abajo. Ya lo vi, muchachos, ya vi el problema. Esto yo lo puedo reescribir como menos 1 a la n más 1 sobre 2. Y esto lo puedo ver como menos 1 a la n sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Claro, esto que yo les escribo, o sea, esto está mal, porque el 2 va creciendo exponencialmente. Entonces, muchachos, lo que yo hago es sacar menos 1 a la n por 2 a la n, y entonces lo puedo ubicar arriba o abajo, me es indistinto, y entonces aquí, disculpen, un n más 1, y aquí un n más 1, entonces este término está acotado, porque solo da menos 1 o 1. Este va para infinito, entonces este de acá da 0. Este está acotado, este va para infinito, entonces da 0, todo este da 0, y ahora sí, el límite queda 2
por menos 1 sobre menos 1, que es 2. Ok, entonces significa, por lo tanto, el radio de convergencia es R igual a 1 sobre L, que es 1 sobre 2. ¿Ok? Y entonces, muchachos, ahora debemos calcular los extremos. Entonces, ¿cómo la serie tiene como polinomio x a la n? Entonces, el centro sería c igual 0. Los extremos son c más el radio y c menos el radio. O sea, 0 más 1 medio, 0 menos 1 medio. Entonces, sabemos que entre menos 1 medio y 1 medio, la serie va a converger. Veamos si esos extremos con la serie va a converger o no. Entonces, veamos si para x igual a más menos 1 medio, la serie converge o no. Entonces, la serie de 1 menos 2 a la n, cuando vale 1 medio, sería 1 medio a la n. Esto no es otra cosa más que tener la serie de 1 medio a la n menos menos 1 a la n, ¿verdad? Porque este 1 medio se va a cancelar con este 2 y entonces me va a quedar un menos 1 a la n. Y cuando vale negativo, disculpen, me va a quedar 1 menos 2 a la n por menos 1 sobre 2 a la n. Eso sería menos 1 medio a la n menos positivo 1 a la n, o sea, menos un 1. Sin embargo, muchachos, ¿qué va a pasar? Ambas series divergen. Pues la serie de menos 1 medio a la n, más menos, disculpen, converge. ¿Verdad? Porque de hecho son absolutamente convergentes, porque el radio sería menor que 1. Pero la serie más menos 1 medio a la n divergen. Entonces, esta converge, pero esta diverge. Esta converge, pero esta diverge. Entonces, a la hora de distribuir la suma, me va a quedar que ambas divergen. Por lo tanto, el intervalo de convergencia es de menos 1 medio a 1 medio, abierto en ambos casos. ¿Dudas? Ok, poderosísimo nuevamente. Vean que lo interesante es que cualquier X que usted tome entre menos 1 medio y 1 medio, usted garantiza convergencia en esta serie de acá cuando aquí está la X. Ok, eso es lo interesante. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí con series
Bueno, el otro era series alternadas. Esto es series de Taylor, ¿verdad? Originalmente fue Maclaurin el que trabajó primero y luego fue Taylor quien lo generalizó. ¿Okay? Entonces, me interesa. ¿Han visto qué es lo que hace en realidad el polinomio de Taylor? Gráficamente, ¿qué es lo que hace? Marco se los enseñó, no se los enseñó. O sea, sabemos que son aproximaciones de polinomios, pero ¿han visto gráficamente qué es lo que hace? ¿Mm? Sumir ese silencio común, no. Bueno, vamos a poner la función coseno, que es la que queremos aproximar. Entonces, esta es la función coseno, la función en celeste. Y entonces, el desarrollo de Taylor, muchachos, es una serie de potencias de una estructura en concreto, ¿verdad? Que yo me imagino que ya recordarán que es la enésima derivada evaluada en el centro donde usted quiere aproximarlo, dividido entre el factorial del orden de la derivada, multiplicado por x a la n, x menos el centro. Entonces, muchachos, si empezamos a aumentar el grado, es decir, empezamos a sumar más series, más términos de la serie, el polinomio, el cual es este en rojo, se aproxima muchísimo mejor a la serie. Teóricamente, si yo hago tender esto a infinito, lo que va a pasar es que literalmente va a ser la misma, el mismo polinomio, o sea, la misma función. Y lo bonito es ver qué pasa cuando se mueve. Entonces vean, por ejemplo, por acá. Este es un polinomio. Esta es la función coseno. Entonces vean qué chiva, cómo se mueve, depende del valor en donde usted quiera aproximarlo. Ok, entonces esto me sirve mucho, muchachos, a la hora del cálculo de integrales, porque integrar un polinomio es tontísimo. Es facilísimo de integrar. Entonces, por ejemplo, si usted quiere integrar la función de 0 a 5, por darles un ejemplo, entonces, bueno, centrémosla como por aquí, aumentemos un par de grados y hasta que usted diga, sí, es que ya son iguales, integro esta función entonces, esta de acá. ¿Me explico? ¿Cuál es otra idea que ustedes pueden darse aparte de integrar que también nos ayudaría mucho al cálculo sí, pues de cálculo, otra herramienta que creen que podría servir a la hora de hacer estos polinomios? Pues, en realidad hacer el cálculo del límite. Si de repente usted tiene una expresión de un límite muy difícil, entonces hacer el cálculo del límite me ayuda muchísimo, muchísimo, porque en este vecindario son prácticamente lo mismo. De hecho, muchachos, esta es la lógica implícita que tiene el L'Hopital. Porque cuando hacemos que la expresión sea igual a 0, es prácticamente cuando estamos en el caso en que la función vale 0, y entonces prácticamente en la misma derivada tienen exactamente el mismo comportamiento. ¿Okay? Entonces, cuando f de a da 0, f' de a también da 0, es una excelente aproximación. Entonces, por eso es que el L'Hopital funciona, por desarrollo de Taylor. ¿Okay? Y de hecho, de aquí vienen los desarrollos limitados, que es que usted haga una aproximación de Taylor convenientemente para poder determinar el cálculo del límite. ¿Okay? Entonces es una herramienta muy, muy poderosa, porque es el hecho de que usted puede reescribir cualquier función, digamos, algebraica, en términos del polinomio. Y eso es una excelente forma, ¿verdad?, de hacer cálculos y aproximaciones. Bien, entonces, bueno. Eso era como la parte, no sé si gustan que yo se los pase. Esto se usa con el comando de GeoGebra polinomio Taylor, entonces tampoco es como que no es nada del otro mundo, ¿está bien? Pero bueno, ahí está. Y aquí ustedes pueden poner la función que quieran. ¿Ok? Porque esto lo hice con una casilla de control, creo que es como se llama. No, casilla de entrada. Y listo, ¿verdad? Entonces es lo bonito de Taylor. Okay, cuando estamos caso igual 0, Maclaurin.
Cuando estamos en otro caso, Taylor en general. Bien. Ok, Willis. Les quería enseñar entonces esa parte. Porque me gusta mucho y ya. Vamos a ver entonces ya, ejercicios propiamente. Dice el lápiz. Ok. Bueno, vamos a hacer entonces ejemplos propiamente de desarrollo para ver algebraicamente qué es lo que queremos hacer. Determine la serie de Maclaurin de la función coseno y su respectivo intervalo de convergencia. Bueno, muchachos, entonces aquí tenemos que recordar un poquito sobre derivadas. Entonces, solución. En este caso, muchachos, entonces el centro de mi serie va a ser C igual a 0 porque es el caso de Maclaurin. Entonces, vamos a encontrar, se debe encontrar un polinomio m de x tal que este polinomio sea exactamente igual a la serie que empieza en 0 de la función que yo quiero aproximar en el orden n de la derivada, evaluada en el centro, o sea, en 0, dividido entre el factorial del orden en el que yo quiero derivar, multiplicado por x menos el centro, elevado a la n. Eso es lo que dice Maclaurin o Taylor. ¿Ok? Entonces, bueno, para determinar un patrón, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que derivar. Entonces, las primeras derivadas. Bueno, g de 0 es coseno. O sea, no derive. ¿Cuánto vale g de 0 en 0? Bueno, vale coseno de 0, que es 1. G primera derivada. Bueno, la derivada del coseno es menos seno. Entonces, esa función evaluada en 0, perdón, sería 0. Sí, porque el seno de 0 es 0. Volvamos a derivar. Sería menos coseno. Entonces, esa función evaluada en 0 daría menos 1. La función, volviendo a derivar, sería seno. Y entonces esa función evaluada en 0 da 0. Vuelvo a derivar. La derivada del seno es coseno. Y entonces esa función evaluada pues me daría 1. Y así puedo seguir sucesivamente. ¿Cuánto? Infinitas veces. ¿Cuándo usted se detiene? Hasta que usted ya se sienta satisfecho y diga, sí, ya encontré el patrón. Porque entonces yo espero que usted diga, claro, vuelvo a llegar a cosenos y derivo de llegar a menos seno, luego menos coseno, luego seno, coseno, etc. Entonces ahí está el patrón en 4, ¿verdad? Módulo 4. Entonces, muchachos, si yo hago G, bueno, puedo más bien escribir m de x. El primer término entonces sería 1. El segundo término sería 0 multiplicado por x al cuadrado sobre 2 factorial. Perdón, 0 multiplicado por x entre 1 factorial. El tercer término sería menos 1 multiplicado por x al cuadrado sobre 2 factorial. El cuarto término sería 0
por x a la 3 sobre 3 factorial. El cuarto término sería 1 multiplicado por x a la 4 sobre 4 factorial. Y así sucesivamente. No, el siguiente sería 0, ¿verdad? Entonces, muchachos, si vemos un patrón... Ay, me quedé sin espacio. Voy a tomar esto entonces. ¿Cuál sería el patrón? Bueno, entonces aquí 1 lo puedo ver como x a la 0 sobre 0 factorial. 0 por esto, 0. Entonces me va a quedar menos x al cuadrado sobre 2 factorial. 0 por eso se va. Luego me queda más x a la 4 sobre 4 factorial. Luego entonces seguiría menos x a la 6 sobre 6 factorial. Luego seguiría positivo x a la 8 sobre 8 factorial. Negativo x a la 10 sobre 10 factorial. Positivo, etc. Ese sería el patrón. Entonces, ¿cómo quedaría esa serie? Esa serie quedaría en empezando en 0 de x a la n sobre n factorial, de 2n. Eso sería entonces, muchachos, y también va alternando signo, ¿verdad? Entonces, todo mal. Yo ahorita veo cuál sería el orden. Ok, cuando vale 0 es positivo. Entonces pongámosle n. Cuando vale 1 es negativo, cuando vale 2 positivo, cuando vale 1 negativo. Entonces sí, menos 1 a la n. Esa sería entonces la serie de Maclaurin para coseno. Y ahora veamos su intervalo de convergencia. Entonces, ¿cómo calculamos el intervalo de convergencia, muchachos? Entonces, bueno, el intervalo de convergencia es haciendo primero L, haciendo el radio. Sería la sucesión menos 1 a la n más 1 por, sin el x sobre 2n más 1 factorial multiplicado por 2n factorial sobre menos 1 a la n. Entonces, los menos 1 se cancelan. Me va a quedar aquí 2n más 2 factorial. Y aquí 2n, eso no es otra cosa más que 2n factorial sobre 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Se cancelan los factoriales. Y entonces me queda 1 sobre 2n más 2 por 2n más 1, que eso cuando n tiende a infinito da 0. O sea, como L es 0, entonces el radio sería infinito. Entonces, la serie de Maclaurin del coseno converge absolutamente en todo R. ¿Dudas? Entonces vean qué bonito. Ya calculamos, el polinomio que tenemos aquí es este. Y yo sé que para cualquier x que yo tome, siempre va a converger a coseno de ese valor. Entonces, el punto es,
si yo, por ejemplo, yo quiero calcular cuánto vale esta serie, eso es lo mismo que coseno de pi, que es 0. No, 1, menos 1, ¿no? Ujú. Sí, entonces ven como la utilidad. En la utilidad de esto en series de Maclaurin es que si usted, por ejemplo, quisiera calcular esta serie, entonces usted prácticamente usted sí puede determinar el valor al que converge. ¿Vieron qué bonito? Bueno, esto lo voy a poner así como un ejemplo. Sí, digamos, este tema es maravilloso. Qué necio yo, ¿cómo le mamo a esto? Pero sí, es que yo recuerdo cuando yo lo descubrí, yo, wow, siempre yo tuve como esas ganas como de, qué chiva sería poder reescribir cualquier función como una más sencilla. Sí, como poder moldear la función como tú quieras. Eso es lo que usted hace con el polinomio. Usted empieza a moldear la función como usted la quiere. Eso es chivísimo. ¿Okay? Bien, continuemos. Entonces vamos a volver a hacer otro ejercicio clásico. Encontrar la serie de Taylor para la función el logaritmo natural alrededor de x igual 1. Este es otro clásico y su respectivo intervalo de convergencia. Respectivo intervalo de convergencia. Ok. Entonces, bueno, otra vez empecemos a ver patrones. F en 0 es el logaritmo. Evaluado en 1 da 0. F primera derivada es 1 sobre x. Entonces, esta función evaluada en 1 da 1. La segunda derivada sería menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, ojo lo que estoy haciendo, la llevada que estoy haciendo, disculpen. Este evaluado en 1 daría menos 1. Volviendo a derivar, me va a quedar positivo 2 sobre x a la 3. Esta función entonces evaluada daría 2. Derivando otra vez, la función derivada en 4 sería 2 por menos 3, o sea, voy a ponerlo así, menos 2 por 3 sobre x a la 4. Y eso evaluado me daría a menos 6, ¿no? La función evaluada en 5 sería positivo 2 por 3 por 4 sobre x a la 5. Esa función evaluada en 1 daría pues 2 por 3 por 4, que es 24. Entonces el patrón, muchachos, si lo ven aquí arriba, se está formando un factorial, ¿verdad? O sea, el patrón sería, bueno, no es necesario ver este patrón, sino el patrón que me interesa es este.
Va alternando de signo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, esto sería menos 1 a la n más 1 o n menos 1, como quieran, porque el primero es positivo. Bueno, si la serie empieza en 0, no, si la serie empieza en 0 no importa, puede empezar en n. Este sería 0 factorial. Este sería menos 1 por 1 factorial. Este sería 2 factorial. Este sería menos 1 por 3 factorial. Este sería positivo 1 por 4 factorial. Entonces, me quedaría por n factorial, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, muchachos, si yo hago aplicando Taylor sería, el primero sería 0. Porque vale 0, ¿verdad? El segundo sería 1. ¿Qué? El primero es 0, discúlpenme. El segundo es 1 positivo multiplicado por x menos 1, porque el centro es 1. Donde lo dice aquí, alrededor de x igual a 1, entonces el centro es 1, dividido entre 1 factorial. Menos 1, de acá, por x menos 1 sobre 2, entre 2 factorial. Luego aquí me va a quedar 2, positivo 2, por x menos 1 sobre 3, entre 3 factorial. Luego aquí negativo 6 por, que bueno, lo puedo ver como 3 factorial, ¿no? X menos 1 a la 4 sobre 4 factorial. Luego positivo 4 factorial por x menos 1 a la 5 sobre 5 factorial y así sucesivamente. Entonces vean, muchachos, que aquí se va a empezar a cancelar varias cosas. Me va a quedar x menos 1 menos x menos 1 sobre 2 más x menos 1 sobre a la 3 sobre 3 menos x menos 1 a la 4 sobre 4 más x menos 1 a la 5 sobre 5 menos, y entonces, muchachos, el patrón sería que el polinomio de Taylor sería entonces x menos 1 elevado a la n, cuando empieza en 1, digamos, si lo quieren ver así, dividido entre n. O si quiere que empiece en 0, entonces es arriba n más 1 y abajo también n más 1. Y como siempre yo de huevón no estoy... me vas a decir lo de... Ajá, sí. Y menos 1. Entonces, si yo quiero que este sea n, entonces este sí tiene que ser n más 1. Listo. O bueno, que este sea n menos 1 y aquí n, ¿verdad? Como gusten. Eso es indistinto. ¿Ok? Bueno, ahora necesitamos determinar el intervalo de convergencia. Entonces, muchachos, el radio es tan sencillo como determinar el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n sobre a sub n más 1. Y entonces eso es igual al límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n sobre n más 1 dividido entre menos 1 a la n más 1 dividido sobre n más 2. Arriba me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito. El valor absoluto se va a ir junto con los menos 1, entonces me va a quedar n más 2 sobre n más 1 y ese límite da 1. Entonces el radio es 1.
Entonces, como está centrado en 0, ¿verdad? Entonces, el posible, mejor pongamos, el posible intervalo de convergencia es, está centrado en 1, entonces 1 menos 1, 1 más 1. O sea, 0,2. ¿Por qué el posible? ¿Qué me falta calcular? Pues los extremos. Entonces, si x vale 0, entonces la serie que empieza en 1 de menos 1 a la n por x menos 1 a la n más 1 sobre n más 1, eso es igual a, bueno, cuando vale 0, pues ¿verdad? Sería este 0 de acá. Eso sería menos 1 a la 2n más 1 sobre n más 1 en serie. Y eso es lo mismo que la serie cuando empieza en 1 de menos 1 a la 2n por menos 1. Que eso es menos la serie de 1 sobre n más 1. Y diverge por ser serie armónica. O sea, el 0 lo arruina. Veamos qué pasa con el 2. Si x vale 2, entonces la serie va a quedar como menos 1 a la n por 2 menos 1, 1, 1 a la n más 1. O sea, la serie de menos 1 a la n sobre n más 1. Y la serie armónica alternada converge. ¿Se acuerdan? O al menos si lo vieron. Por ser serie armónica alternada. Eso es una cosa interesantísima. La armónica como tal diverge, pero la armónica alternada converge. Entonces, por lo tanto, el intervalo de convergencia es de 0 a 2 cerrado. O sea, solo cuando está entre 0 y 2 puedo garantizar convergencia de la serie para el desarrollo de Taylor del logaritmo natural. ¿Okay? O sea, ¿qué significa eso? El logaritmo natural es exactamente igual a esta serie para todo x que pertenece de 0 a 2. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Yo no sé si usted, Marco les facilitó como alguna tabla de desarrollos de Taylor para funciones conocidas o no. Sí, hermano. Ok, sí, entonces, bueno, para no estar, o sea, así es como se hace, pero en realidad para no estar haciendo todos los cálculos tediosos, pues esas son esas tablas que facilitan. Ok, entonces vamos a ver aplicación pues, del curso como tal, que es entonces aproximación de integrales. Entonces, utilice una serie alternada, una serie de potencias para aproximar la integral de 0 a 1
de 1 menos e a la menos x sobre x, diferencial de x. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, es reescribir esta función, que vean que todos son expresiones algebraicas, y vamos a reescribirlo como una serie de potencias. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, e a la x, muchachos, no es otra cosa más que 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial, más x a la 3 sobre 3 factorial, más etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es lo mismo que la serie cuando empieza en 0 de x a la n sobre n factorial. Entonces voy a cambiar la x por menos x. Entonces cambio la x por menos x. Y entonces esto es 1 menos x más x al cuadrado sobre 2 factorial menos x a la 3 sobre 3 factorial más etcétera. Entonces haber cambiado por menos x. Cambio la x por menos x. Bueno, muchachos, eso es lo mismo que si yo distribuyo y me va a quedar menos 1 a la n por x a la n. Ahora voy a sumarle un 1 y luego le resto e a la menos x. Entonces, ese 1 con ese 1 se cancela aquí, ¿verdad? Pero esto es muy importante porque ustedes tienen que darse cuenta que se está cancelando el primer término. Entonces, si se cancela el primer término, la serie ya no puede empezar en 0 porque se canceló. Va a empezar ahora en 1. Estos valores cambian de signo, entonces me queda x menos x al cuadrado sobre 2x más x a la 3 sobre 3x menos, etcétera. Y entonces el patrón que quedó va a ser la serie empezando en 1 de, y el menos 1 también va a cambiar. Si quieren le bajamos un grado o le suman 1 como gusten sobre n factorial. Repito, el primer término que era en 0 se cancela con este 1 de acá. Entonces, como ya el primer término de la serie se cancela, tengo que empezar en el siguiente. ¿Y ahora qué me queda? Dividir entre x. Si divido entonces entre x, eso es un 1. Aquí me queda x sobre 2 factorial. Aquí me queda x al cuadrado sobre 3 factorial. Y entonces esto no es otra cosa más que la serie empezando en 1, de menos 1 a la n menos 1, por x a la n menos 1 sobre n factorial. Entonces, muchachos, si integramos, integrar de 0 a 1, de 1 menos c a la menos x, sobre x sería integrar de 0 a 1 de 1 menos x sobre 2 factorial más x al cuadrado sobre 3 factorial menos etcétera, que es lo mismo que integrar de 0 a 1 esta serie. Pero muchachos, yo esperaría que hayan visto que integrar esa serie es lo mismo que la serie de la integral de la sucesión indexada. Esa es una propiedad que tiene, ¿verdad? Porque el asunto es, muchachos, usted no se puede poner a integrar infinitos términos, pero sí puede poner a integrar esta expresión acá y luego hacer la suma. Esa es la diferencia. Pero bueno, para ver el patrón, usted puede venir aquí y empieza a integrar. Aquí me queda x. Aquí me queda x al cuadrado sobre 2 por 2 factorial. Aquí me va a quedar x a la 3 sobre 3 por 3 factorial, menos, etcétera. Y esta integral sería la integral, evaluado, claro está, de 0 a 1. Entonces, integrar menos 1 a la n menos 1, eso es una constante. Y a este le suma un n y abajo me va a quedar n por n factorial. Evaluado de 0 a 1. Entonces, muchachos, bueno, esto es un 1 menos 1 sobre 2 por 2 factorial más 1 sobre 3 por 3 factorial menos, y cuando vale 0, pues no se escribe. Entonces, esto es lo mismo que la serie
Disculpen, Willas, aquí me faltó la serie. La serie de menos 1 a la n menos 1 sobre n por n factorial. Ok, yo les dije con cuánto, ay, no les dije, perdón, con un error menor que 0.001. Entonces, si usted quiere aproximar esto con un error, lo que usted tiene que recordar, muchachos, es que el error está acotado. O sea, esta serie converge. Entonces, converge a esta integral. Pero, como lo queremos aproximar que al menos tenga 2 decimales iguales. Entonces, el error E sub n va a estar acotado por el a sub n más un término, sin el valor absoluto. Y necesitamos que eso sea menor a 0.001. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, lo que tendría que hacer es tomar 1 sobre n más 1 por n más 1 factorial. Y eso estará acotado entre 0.001, que eso es, mire. ¿Y cómo hago eso? Pues usted empieza a tomar valores. Ajá, con la calculadora empieza a poner, bueno, la serie empieza en 1. Entonces, bueno, cuando vale 1 da tanto. Cuando vale 2 da tanto. Cuando vale 3 da tanto. Y usted se detiene hasta que ese numerito sea más pequeño que 0.001. Entonces, resulta que el primer entero que cumple esto es n igual 6. Entonces, así vamos a tomar los primeros 6 términos de la serie. O sea, muchachos, la integral de 0 a 1 de 1 menos c a la menos x sobre x es aproximadamente la serie hasta 6 de menos 1 a la n menos 1 sobre n por n factorial. Y eso, muchachos, es exactamente igual a 1 menos 1 sobre 2 por 2 factorial más 1 sobre 3 por 3 factorial menos 1 sobre 4 por 4 factorial más 1 sobre 5 por 5 factorial menos 1 sobre 6 por 6 factorial. Y bueno, ya eso obviamente lo ponen en la calco o podían poner esto en la calco inclusive. Y eso les va a dar aproximadamente 0.7966. Entonces pueden verificar, muchachos, que si calculan esta integral les va a dar 0.79 y probablemente va a diferir de aquí unos decimales, pero es una excelente aproximación haber hecho solo esta serie. ¿Okay? Si por ejemplo solo me interesa tener 2 decimales iguales. Bien. Entonces una aplicación he logrado aproximar. De hecho, muchachos, me parece que el cálculo de integrales para métodos numéricos utiliza Taylor, pero con el método del trapecio. Entonces hace como, digamos, una adecuación un poco más. Hay que trabajar un poquito más esto y otras cosas demás. Pero digamos, es como la más adecuada a la hora del cálculo de integrales. Bien. ¿Dudas? ¿Cómo estamos con esto? Entonces, a la hora del cálculo de aproximación de integrales. Ok. Vamos a ver entonces. Vamos a ver, alguien que me dijo. ¿Qué pasó con el x a la n? ¿Cuál x a la n? Este. Es que estamos evaluando aquí la x por 1. Entonces va a desaparecer. Y cuando vale 0, pues todo se cancela.
Entonces, por eso solo me queda la serie cuando x vale 1. Claro, Christopher. Ok, entonces vamos a hacer entonces un ejercicio más y ya. Que otra vez va a ser de aproximaciones. Entonces, utilice serie de potencias para aproximar la integral de 0 a 1 medio del logaritmo natural de 1 más x sobre x diferencial de x, con un error menor que 0.0001. ¿Ok? Entonces, nuevamente, vamos a determinar cuál es la función al cual yo le puedo hacer desarrollo de Taylor. Claramente vamos a usar el logaritmo natural de x. Eso vimos centrado en 1, es x menos 1 menos x menos 1 al cuadrado sobre... importante. Vean que estamos integrando de 0 a 1 medio. Corresponde al intervalo en donde la x converge en el logaritmo natural, porque acuérdense que centrado en 1 converge de 0 a 2. Entonces sí podemos calcular esta integral haciendo esta aproximación. De lo contrario, no. Y luego x menos 1 a la 3 sobre 3 menos, etcétera. Esta serie entonces sería empezando en 1 hasta infinito, de menos 1 a la n menos 1 por x menos 1 a la n sobre n. Si cambio todo el logaritmo por logaritmo de 1 más x, pues me va a quedar aquí x al cuadrado sobre 2, x a la 3 sobre 3, etcétera. Y aquí la serie me va a quedar menos 1 a la n menos 1 multiplicado por x a la n sobre n. Y si luego divido esta expresión sobre x, eso me va a quedar aquí un 1, aquí x sobre 2, aquí x al cuadrado sobre 3, etcétera. Que entonces es lo mismo que yo le dijera n empezando en 1 hasta infinito, de menos 1 a la n menos 1 por x a la n menos 1. Integremos. Entonces, la integral de 0 a 1 medio del logaritmo natural sería igual a la integral de 0 a 1 de toda esta expresión. Armando, Opa. porque ahí bueno, no, ya lo quitó. No, era que porque había puesto un 1. Lo sé, perdón. Bueno, ya espero. Está bien. Ok. Bueno, vamos a integrar entonces esta expresión de acá. Entonces, bueno, la integral de 1 es x, la integral de x es x cuadrado sobre 2, entonces aquí me va a quedar 2 al cuadrado, aquí luego x a la 3 sobre 3 al cuadrado y así sucesivamente. Evaluado de 0 a 1 medio. Y esta expresión entonces me queda la serie empezando en 1, de menos 1 a la n menos 1 por x a la n sobre n al cuadrado. Evaluado, como les decía, de 0 a 1 medio. Esta serie entonces, bueno, cuando vale 0 se cancela, cuando vale 1 medio sustituir la x por 1 medio. Entonces noten, muchachos, que siempre lo que va a pasar es que se va a cancelar las x. O sea, a la aproximación de integrales, y creo que ya me faltó el de x. Sí, me faltó. En el cálculo de aproximación de integral ya no hay x. Entonces, valiosa pregunta, la de Christopher.
Ok. Entonces aquí me va a quedar n-1 de menos 1/2 a la n-1 sobre 2 a la n por n al cuadrado, ¿verdad? Porque, bueno, el 1 se mantiene, el que va a cambiar la potencia es el de 2 de abajo, que lo puedo escribir abajo. Entonces, otra vez, el error está acotado por el valor absoluto de este error va a estar acotado por el a sub n más 1, que eso a su vez va a estar acotado por el error que yo necesito. Entonces tomo la sucesión indexada sin el menos 1, o sea, a n más 1 sería igual a 1 sobre 2 a la n más 1 por n más 1 al cuadrado, y necesito que eso sea menor a 1 sobre 10.000, ¿no? Y entonces empezamos a probar valores de n que empiezan en 1. Entonces cuando usted empieza a probar valores de n, el primer término que cumple esto es n igual 7. Así, entonces la integral de 0 a 1, de 0 a 1/2, disculpen, del logaritmo natural de 1 más x sobre x es aproximadamente la serie desde 1 hasta 7 de esta de acá. Entonces, esto ya lo pueden poner en la cálculo. Pero si no, pues nada más ponen pues 1/2, 1/4 por 1/4, más 1/8 por 1/9, menos 1/16 sobre 1 sobre 16, más 1 sobre 32 por 1 sobre 25, menos 1 sobre 64 por 1 sobre 36, más 1 sobre 128 por 1 sobre 49. Ya terminamos. Y si usted hace esta suma, le va a dar aproximadamente 0,448458. Entonces va a tener 3 decimales exactos. O sea, el 448 sería, digamos, exacto. Y lo que va a diferir entre esta serie y esta integral va a ser estos decimales de acá. ¿Dudas? Bueno, muchachos, entonces eso sería todo. Eso era todo lo que yo les traía. Si no hay más dudas, lo voy a dejar hasta acá.